Claudia de la Cruz, directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria IFCO Pastores por la Paz, demandó la eliminación de Cuba de la lista de Estados Unidos de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo. Cuba es un país que se conoce en el mundo entero por su solidaridad, incluso con el pueblo de Estados Unidos, afirmó en entrevista con Prensa Latina. En este momento es sumamente importante combatir la desinformación en contra de Cuba, que sale del gobierno de Trump y de sectores conservadores del Partido Demócrata. Es importante poder combatir esta lista en la cual Cuba ha sido puesta de una manera inconcebible, porque de ninguna forma es Cuba un estado que auspicia terrorismo. Nosotros entendemos que Cuba es un país, una isla que se conoce en el mundo entero por su solidaridad, por su compasión, por su amor, por su deseo de colaborar, inclusive colaborar con los Estados Unidos, con la gente, con el pueblo de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros y nosotras, así de la misma forma que las caravanas en los 90, las caravanas inclusive al principio de los 2000, hacían una labor de confrontar, de denunciar y de demandar un cese al bloqueo inhumano. De esa misma forma tenemos la necesidad de seguir demandando que termine el bloqueo de los Estados Unidos en contra de Cuba y que se saque Cuba de esa lista. Esa lista no tiene por qué existir de principio, y de segunda, Cuba no tiene nada que ver dentro de una lista de estados que auspician el terrorismo, porque de nuevo, Cuba no ha sido más que un bastión de esperanza para el mundo. Entonces, desde IFCO queremos seguir con el legado de nuevo del reverendo Lucius Walker. Queremos seguir con el legado de un movimiento de solidaridad con Cuba que ha existido desde que Cuba ganó su revolución en los 50. Entendemos que Cuba tiene el derecho a su soberanía. Cuba tiene el derecho de profundizar y de desarrollar y de expandir su proyecto socialista. Y nosotros y nosotras aquí en los Estados Unidos tenemos una responsabilidad de apoyar, de colaborar y de seguir aprendiendo de Cuba y de seguir solidarizándonos con el pueblo cubano ante los ataques del capitalismo estadounidense. IFCO fue fundada en 1967 por el reverendo Lucius Walker y a través del proyecto Pastores por la Paz ha desarrollado por décadas su solidaridad con Cuba. Desde IFCO queremos seguir con el legado de nuevo del reverendo Lucius Walker. Queremos seguir con el legado de un movimiento de solidaridad con Cuba que ha existido desde que Cuba ganó su revolución en los 50. Entendemos que Cuba tiene el derecho a su soberanía. Cuba tiene el derecho de profundizar y de desarrollar y de expandir su proyecto socialista. Y nosotros y nosotras aquí en los Estados Unidos tenemos una responsabilidad de apoyar, de colaborar y de seguir aprendiendo de Cuba y de seguir solidarizándonos con el pueblo cubano ante los ataques del capitalismo estadounidense. Claudia de la Cruz, también ex candidata presidencial por el Partido para el Socialismo y la Liberación, demandó además el cierre de la base naval en el territorio ocupado en Guantánamo, al este de Cuba. Para nosotros y nosotras es sumamente importante, dentro del proyecto de solidaridad con Cuba, demandar que se cierre esa base naval de Guantánamo, que se le devuelva al pueblo cubano ese territorio que es de ellos y ellas, demandar que se ponga cese, que se acabe lo que es el bloqueo en contra del pueblo cubano, que de una manera inmoral ha venido desarrollándose por más de 60 años, y que se saque a Cuba de esta lista de estados que auspician terrorismo, porque Cuba no es un país que nunca ha auspiciado el terrorismo. Nunca Cuba ha auspiciado el terrorismo, a lo contrario, Cuba es un país que ha promovido el amor, promovido la esperanza y de manera material ha apoyado al mundo. Entonces esas son parte de las demandas y el trabajo que desde los Estados Unidos, IFCO, Pastores por la Paz, va a seguir desarrollando. En Nueva York, Daisy Francis Mexidor, corresponsal de Prensa Latina.